ocasión vamos a hablar sobre una actividad que tiene que ver con la creatividad y muchas otras habilidades de estas que debemos desarrollar en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Y estamos hablando específicamente de robótica. Estoy con el profesor Egidio Aucahuaque, él es cusqueño, es paisano además. Bienvenido, Egidio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muy bien. ¿Qué es lo que haces tú, Egidio? Yo estoy dedicado a enseñar robótica más o menos 20 años en mi vida. He manejado todos los materiales que se conocen: Meccano, Lego, Kinex, Tamiya, Olo Barai, o en este caso los modelos que hemos creado en Tronic. En eso hemos desarrollado una experiencia para crear una empresa que se dedica a enseñar, investigar, desarrollar proyectos en los cuales los niños le empezamos a introducir al mundo de la tecnología a través de la robótica. Que es bien interesante, ¿no? Es decir, si uno comienza de esta manera tan lúdica, tan interesante, casi mágica, porque tú comienzas a unir ciertas piezas y después comienzan a tomar cierta vida, a moverse, a desarrollar funciones, eso crea pues todo un espectáculo y una sensación interesante, una inquietud y un desarrollo de la creatividad en los jóvenes. Y tú estás enseñando este curso para jóvenes, y me imagino que ahora que vienen vacaciones es ideal regalarle a sus hijos, que además sus hijos construyan sus propios juguetes, que es algo maravilloso. Sí, tenemos felizmente la preferencia del público, que ya nos conoce con nuestra experiencia. Somos un grupo de ingenieros de la Universidad Católica y de la UNI, que somos apasionados por la tecnología, pero sobre todo en la robótica. Mérito a ello es que hemos logrado en el Perú ya diseñar un robot, que es ese símbolo, que es este robot cuadrúpedo, que tiene una tarjeta atrás, que le hago que tiene un luz y va a comenzar a desplazarse. Si no hay luz, se para. Qué maravilla. Obviamente, basado en las leyes de la robótica, toda creación del ser humano, toda construcción o desarrollo debe estar bajo la responsabilidad del ser humano, sino las leyes de la robótica. En este caso, el niño, la persona que crea, debe controlarlo, debe estar atento a lo que hace el robot. Entonces el niño, con la luz, se va haciendo partícipe de esa idea de poder acercarse a la robótica con esta tecnología, como jugando. Los niños tienen la posibilidad de hacer, como nosotros en Tronic, tenemos sedes por todo Lima, primero tenemos 12 sedes, hacen circuitos, hacen tarjetas, sueldan, usan multímetros, hacen realmente una introducción hacia el mundo de la tecnología a través de la robótica. Y qué mejor que ellos unen cosas tan inertes como usted dijo, una pila inerte, un motorcito portado, un engranaje, un componente, y comienzan con un poco de creatividad e ingenio moverse, y esa fascinación realmente llega a cautivar al niño y quizás encontrar la pasión para un futuro Steve Jobs, un futuro Bill Gates, un futuro Da Vinci, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Y cómo hacemos? Me dices que tienes 12 sedes en la ciudad de Lima, que me parece que te felicito, Egidio. Ese es un emprendedor, ¿no? Empezaste hace 10 años. Bueno, Tronic tiene ya 12 años. 12 Yo años. he sido profesor de asesor de puestos robótica en la Católica 12 años también. También he enseñado robótica en la Universidad San Martín. He estado trayendo un poco de conocimiento de Japón. He estado también en Estados Unidos. Y el mes de julio he estado todo un mes en Rusia trayendo ideas, conceptos, viendo qué están haciendo, y nosotros estamos al día. Nosotros estamos a la par de en Japón, y en Rusia y en Estados Unidos. Cuando los niños meten manos en cosas, no solamente es con qué meter, sino que los niños descubran cómo funcionan las cosas, lo que los alemanes llaman desarrollar el pensamiento técnico. Y eso es crucial, porque justamente estaba hace un momento, le vamos a atender, justamente nos pidió que vayamos a entrar al colegio ALE robótica Tronic, no otro modelo, sino Tronic. Y trabajamos en el mejor colegio del Perú con nuestro modelo, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, mira, acá hay un espacio grande. Me imagino ahora en vacaciones los padres estamos pensando qué hacer con nuestros hijos. Es una linda experiencia, niños y niñas, por un lado, yo me estoy proyectando. También hay el apoyo a la educación, tanto en la educación básica, regular, secundaria, primaria, y posteriormente hasta en las universidades, como tú como profesor, y desarrollan estas habilidades de creatividad, estas habilidades técnicas, ¿no es cierto?, esta lógica de conocer la tecnología y, cómo no, comenzar a soñar nosotros en tener estos emprendedores innovadores, ¿no? Y
alto impacto. Bueno, aquí Egidio en la mesa nos está haciendo algunas demostraciones y estamos maravillados con las cosas que además se ven bastante sencillas, con materiales nada costosos, pero que sin embargo comienzan a tomar vida y comienzan a fascinarnos de que uno puede crear cosas, ayudar y hacer la vida un poco más fácil. Egidio, ¿cómo te ubicamos? ¿Dónde te ubicamos? Danos las coordenadas, una página web, unas redes sociales. ¿Cómo te encontramos? En Facebook estamos como Tronic, con doble O, T-R-O-O-N-I-C, o como Edibot, que es mi nombre, el nickname, por dedicar una tecnología, Edi de Egidio y voz de robot. Página web es tronic.com, Tronic con doble O. O también pueden poner en Google talleres robótica y va a salir entre la primera lista Tronic. ¡Qué maravilla! Somos muy conocidos, incluso en México. En México, el año pasado, el top blogger de tecnología, puso en el ranking de Tronic en las primeras 3 empresas robóticas. Y digo, más que no tenemos sede, pero somos buena referencia. ¡Qué maravilla! Podemos ir a cualquier colegio que quiera, llevamos el taller de robótica al colegio que nos pida, o cualquier sede que quisieran abrir, nos contactan con nosotros al 988 23 2200, o si no, escribir a talleres@tronic.com. Egidio, realmente me ha encantado que estés acá, que estés emprendiendo con algo que te apasione. Y vean eso, ¿no? Es un lindo ejemplo de cómo puedes educar, enseñar y a la vez hacer algo que te apasiona, que te sirve y que sirve a nuestros jóvenes de nuestro país. Gracias, Egidio.